alegro estar con ustedes. Hoy pude venir con Cari, con mi esposa, así que aproveché que hoy pudo y vinimos juntos. En casa cuando musicaliza Sofi es Santiago Benavides. Y esta canción hacía rato que no la cantaba, me trajo muy, muy lindos recuerdos. Así que preparan nuestro corazón, como siempre hace la alabanza, para poder meditar y compartir la palabra de Dios. Vamos allí a 1 Pedro capítulo 4. Si van por el capítulo 4 quiere decir que ya empezaron, habrán tenido alguna introducción, ¿sí? ¿Y quién se anima a decirme de cuál es el tema principal de esta carta? ¿Se anima? Hay una palabrita clave de 1 Pedro. El sufrimiento, ¿sí? La victoria sobre el sufrimiento. Victoria no es evitar el sufrimiento, victoria es superar, pasar el sufrimiento. Y de esto habla esta carta, y de esto habla Pedro, un hombre que realmente habla desde la experiencia. Sufrió bastante Pedro, ¿sí? Quizás un poco por su carácter. Era el Pedro que decía, Señor, mi vida pondré por ti, y después le negó 3 veces. Era el Pedro que decía, si eres Jesús, que camine sobre las aguas, caminó y después se hundió. Es el Pedro que tenía un carácter de mucho vaivén, como muchas veces nosotros, ¿no? Y Pedro escribe en este capítulo 4 acerca de una perspectiva. Empezó hablando de una esperanza viva en medio del dolor, del sufrimiento. Claro, les estaba hablando a creyentes que en esa época la estaban pasando mal, ¿sí? Estaban siendo perseguidos. Cuando nosotros hablamos y vamos a hablar de este sufrimiento y de los padecimientos y de todo lo que habla esta primera carta de Pedro, la verdad que no se comparan con los que vivían los creyentes de la primera época, de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Yo a veces me pregunto, ¿por qué, Señor? Para ellos la persecución era que los prendan fuego, que los usen de lámparas en los jardines de los romanos, que los tiran a los leones, y a nosotros no. A veces pienso que a ellos había que matarlos para que dejen de predicar. Yo creo que a ellos habría que matarlos para que se pierdan una reunión. Entonces había que matarlos. A nosotros con mucho menos, Satanás ha logrado el mismo efecto, que dejemos de predicar y que dejemos de congregarnos. Quizás con un poquito de vergüenza, quizás con un poquito nada más de sentir miedo de no pertenecer a, quizás con algún enojo con algún hermano, ya o dejamos de predicar y cerramos nuestra boca, o simplemente decimos, no voy más. La verdad que somos muy baratos nosotros. A los creyentes de esa época, para que cierren la boca, había que matarlos. A los creyentes de esa época, para que no se junten de noche, a escondidas, muchas veces a oscuras, con frío, había que matarlos, porque no los paraba nadie. ¿Qué nos ha parado a nosotros, no? Que nos hemos devaluado tanto, que cuando hablamos de este sufrimiento decimos, ¿y yo a mí qué me toca sufrir? ¿Nos corren por la calle? ¿Nos echan del trabajo? ¿Nos matan? Bueno, en nuestro país no, todavía hay unos lugares donde lo siguen haciendo. Sin embargo, siguen predicando. Y en esos lugares donde siguen predicando, no cierran la boca, no dejan de congregarse y los tienen que matar para que dejen de hacerlo. Pero Pedro habla de esto en un contexto y nosotros lo vamos a aplicar a cada uno de nosotros. Pero la clave acá en estos versículos, en los cuales habla Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, del 1 al 5, el cual vamos a compartir en esta noche, habla ahí del tiempo que nos queda por vivir. Y esta es la perspectiva, esta es la expectativa y quizás el concepto que quisiera que nos quedemos en esta noche respecto al tiempo que nos queda. Porque es lo que plantea el apóstol. Claro, se lo estaba diciendo a personas que no sabían cuánto tiempo más les quedaba. ¿Nosotros sí? ¿Nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda? La Biblia dice, ¿cuál es el promedio que dice la palabra de Dios para los más robustos? 70, 80 años, ¿sí? Yo tengo 50, ya gasté más de la mitad del carretel, ya me pasé, ¿sí? Y algunos dirán, che, yo estoy muy cerca, y algunos lo estoy haciendo pensar, y algunos dicen, ¿y cuánto me queda? Y si nos dijeran que nos quedan 2 días, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el auto? ¿Pintamos la casa? ¿Qué hacemos? ¿Compramos un viaje en cuotas? ¿Qué es lo que haríamos si nos dicen que nos quedan 2 días? ¿Qué es lo que hacemos si nos dicen que nos queda 1 año? ¿Qué es lo que hacemos si nos dicen que nos quedan 10?
¿qué hacemos? El planteo que Pedro les hace a estos creyentes es ¿qué van a hacer con el tiempo que les queda? Puntualmente es ese. ¿Qué es lo que van a hacer con sus vidas el tiempo que les queda? Y leemos desde el versículo 1, capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 3 o 4 pensamientos para que nos queden fijos en esta noche. Y la idea es que estemos entrando a casa o estemos bajando del auto y nos quedemos pensando y nos quede repiqueteando en nuestra cabeza. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el Señor tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse pariente, tuvo que identificarse con nosotros, y el Señor no envió a un ángel, el Señor no envió a un espíritu, sino que envió a su Hijo, 100% hombre, 100% Dios. Pagó el precio de nuestros pecados y sufrió en su carne, sufrió en su cuerpo. Y nosotros allí vamos a Romanos capítulo 8 y vemos cómo Él cargó en su carne y en su cuerpo el pecado de todos nosotros, el peso de nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado. No fue solamente espiritual, no fue solamente el dolor del apartamiento del Padre, sino fue la carga, el peso y el dolor de cada uno de nuestros pecados. O sea, el concepto allí, el ejemplo allí, el modelo allí es Cristo. Es Cristo. Y esta carta en general nos manda a pensar en el sufrimiento como algo necesario, como algo muy necesario para nosotros. Claro, hablar del sufrimiento en estos días, o hace bastante tiempo, donde vivimos en una sociedad donde todos tratan de pasarla bien. Hay que pasarla bien, hay que divertirse, hay que disfrutar, hay que estar cómodos. Todo lo que está alrededor nuestro, desde los electrodomésticos hasta los autos, hasta las casas, todo tiene que ver con ofrecernos un servicio de confort. Las empresas se pelean por cada vez ofrecer cosas más confortables. Las iglesias disputan entre sí la confortabilidad de sus lugares, sus ambientaciones, sus sillas, su show, su espectáculo, para que la gente se sienta cómoda. Y mucha gente consume esto. Entonces, ¿dónde voy? Yo voy a una iglesia donde esté cómodo. Acá me siento cómodo. ¿Qué es cómodo para mucha gente? Que llegar, que te reciban, que te digan qué lindo que estás, qué bien que te portás, qué bueno que sos, te pongan linda música, te dé un beso, un aplauso, una palmadita y te vuelvas a tu casa. Eso es cómodo. Esa es la comodidad de hoy. Entonces, hablar de esto es casi como fuera de lugar. Es como que no tiene nada que ver con el contexto. Es como que no es para esta época. Y mucho más triste aún, es como que no es para esta iglesia. No estamos muy identificados nosotros hoy con la iglesia de Esmirna. Parecemos más los de la Odisea. Por eso muchos dicen que estamos viviendo esa última etapa de la iglesia, de las 7 iglesias en Apocalipsis. La Odisea dice, no necesito nada, estoy bien, estoy tranquilo, estoy cómodo. Porque es lo que estamos buscando. Y Pedro introduce el tema del sufrimiento, del dolor. ¿Y qué es lo que dice? Luego de poner como ejemplo a Cristo, dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? El sufrimiento. Nosotros no tenemos en nuestra mente el concepto del sufrimiento. Nosotros no pensamos en esto.
Nosotros estamos pensando en la comodidad, nosotros estamos pensando en lo que nos beneficia, estamos pensando en lo que nos gusta. Hoy la reunión me gustó, no me gustó, el mensaje me gustó, no me gustó, este hermano me cae bien, me cae mal, todo en beneficio y todo en pos de algo que me satisfaga. Y aquí el concepto de Pedro, el que nos introduce, es: así como Cristo padeció en la carne, quiero que ustedes también se armen de este pensamiento. ¿Qué pensamiento? El pensamiento que tuvo el Señor. Que Él dijo: no vine para ser servido, sino vine para servir. El pensamiento de un Señor que se negó a sí mismo, que se humilló a sí mismo. El pensamiento del Señor que sabía cuál era su misión para con el Padre y para con nosotros. Entonces Pedro dice: ¿les puedo pedir que piensen un poquito en esto? ¿Que esto es necesario? ¿Los puedo sacar de su mecanismo de pensamiento normal, autodefensivo, de pensar en lo que me gusta, en lo que me hace bien, en lo que me agrada? En un mundo que detesta el sacrificio, en un mundo donde se trata de evitar por todos los medios el dolor. Lo vemos de muchas mamás y papás hoy que no quieren que el nene sufra. No, que no llore. Vamos a darle mientras que no llore, que no sufra. No le digamos que no. Es la crianza de la mayoría de los niños hoy. No se le puede decir que no al nene, que no sufra, que no se frustre. Y estamos fabricando el futuro frustrado. Bueno, Pedro está queriendo introducir en la mente y en el corazón de los creyentes el concepto del sufrimiento. Dice: armaos vosotros también de este pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado. El Señor Jesucristo padeció en la carne para terminar con el pecado. Y la verdad es que a nosotros el sufrimiento, el dolor, y es lo que estaban viviendo ellos en ese momento, hace que valoremos el sacrificio del Señor. Y como dice allí en 2 Corintios 4:17, esta temporal prueba, esta pruebita, dice Pablo allí en 2 Corintios, genera un excelente y mayor peso de gloria. La verdad es que cuando se nos queman las naves es cuando más nos acercamos al Señor, ¿o no? Cuando se nos acabó el dinero, cuando se nos acabó la salud, muchas veces el creyente necesita perder. Cuando se nos quemaron las naves, cuando la cosa viene, es como que empezamos a ver la eternidad y empezamos a ver las cosas del cielo y empezamos a clamar al Señor y empezamos a ver con mayor interés, con mayor acercamiento, con mayor urgencia. Por eso el dolor y el sufrimiento es necesario. Por eso el dolor y el sufrimiento es algo que trabaja en el corazón del creyente. Y yo decía al principio, hoy están vendiendo que el creyente, si sos hijo de Dios, sos el hijo del rey, ¿no? A vos no te puede ir mal, y prosperidad, y si te va mal es porque no tenés fe. No es lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios es que el sufrimiento es necesario. Lo que dice la palabra de Dios, como allí Santiago comienza su carta diciendo: tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Es contradictorio a lo que nosotros entendemos o a lo que queremos vivir. Pero es lo que plantea la palabra de Dios y es lo que plantea Pedro. Ármense de este pensamiento, la necesidad de padecer, la necesidad de sufrimiento. Porque este sufrimiento, esta prueba, nos acerca a Dios siempre. Genera en nosotros un mayor y excelente peso de gloria. Allí en el versículo 2 dice: y tengan este pensamiento para tener una perspectiva de cómo van a vivir de acá en adelante. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. En lo personal tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, creyente, desde mis papás, desde la cuna. No sé lo que es vivir perdidamente en el mundo. No sé lo que es vivir perdidamente en el vicio. No sé lo que es vivir en un hogar destruido. No lo sé. Y si me lo explicaran, tampoco lo entendería, porque hay cosas que hay que vivirlas. Pero cuando te cruzás con una persona
que se convirtió a los 24, a los 32, a los 58, una de las charlas comunes que surge es: ¿cómo me gustaría? ¿Cuánto tiempo perdí?, te dicen. ¿Cómo me hubiera gustado haber conocido al Señor de joven, haberle servido en los mejores años de mi vida, con la fuerza, con la salud, con el vigor? Y la mirada ahora van a ver que la de Pedro pasa por ahí. Dice: ¿cómo van a vivir el tiempo que les queda? Y recién hacíamos la cuenta: ¿cuánto nos queda para pasar a la eternidad? Palabra que no podemos entender. Eternidad. Y pensamos que eternidad es que dura mucho tiempo. Y no hay palabra más lejana a eternidad que tiempo. Justamente, la eternidad no tiene tiempo, no existe el tiempo en la eternidad. Justamente la eternidad carece de tiempo. El tiempo lo inventó Dios para nosotros, pero Él no tiene tiempo. La eternidad no lo podemos entender. Es muy complejo para nosotros. Pero estamos aquí, en esta cápsula de nada al lado de la eternidad. ¿Cuánto nos queda? ¿Y cómo vamos a vivir? Es el desafío de Pedro. ¿Cómo van a vivir ustedes el tiempo que queda? El tiempo que resta en la carne. ¿Conforme a la concupiscencia de los hombres o conforme a la voluntad de Dios? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuál creen que es mejor método, ¿la concupiscencia del hombre o la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué dirían? La voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de la voluntad de Dios? Es 3 cosas, mínimamente, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Bueno, a la hora de preguntar nosotros sabemos las respuestas. Uno de los grandes problemas que tenemos los que nacimos en hogar cristiano, que ya sabemos la respuesta antes que nos hagan la pregunta. Pues la escuchamos de chiquititos. Ahora, de ahí a que se haga carne, de ahí a que se haga verdad y realidad en cada decisión, en cada paso, bueno, ahí, ese es otro cantar. Pero la pregunta es: ¿qué van a hacer? Y les hace una comparación. Cuando comienza allí el versículo 3, dice: baste ya. Yo no me lo imagino leyendo o relatando o escribiendo esto al apóstol Pedro y diciendo: baste ya. Yo me imagino un grito, me imagino una expresión de: basta, córtenla, se terminó, ya está. Me imagino una expresión así, más cerca de la realidad, ¿no? A veces nosotros leemos las páginas de la Biblia de una manera moderada, de una manera lógica, está perfecto, ¿sí? Pasamos las páginas y capaz que pasamos una página, pasaron 500 años y capaz que entre versículo y versículo pasaron 10 y no nos damos cuenta. Pero me imagino a Pedro escribiéndole a hermanos que estaban sufriendo y que algunos estaban como los judíos cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando empezaron a andar por el desierto y les caía el maná del cielo? ¿Cuánto tiempo tardaron en mirar atrás y decir: ¿por qué no volvemos a Egipto? Acá nos tiran este pan livianito, ya nos aburrimos del pan. ¿Por qué no volvemos a Egipto, que teníamos los guisos, las carnes, la cebolla, la comida? Y faltaba más que se levanten las túnicas y vean las cicatrices de los látigos de los egipcios para que se den cuenta que todo eso lo comían en esclavitud y ahora están libres. Pero muchas veces queremos, y estos creyentes, Pedro no quería que esto pase, como no queremos que pase ahora, que alguno diga: ¿por qué no vuelvo? ¿Por qué no vuelvo? Porque antes me iba mejor. Y es verdad que a algunos antes les iba mejor. Miren, Pablo escribió: he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en necesidad. ¿Saben cuándo vivió en abundancia Pablo? Antes de conocer al Señor. Antes de Hechos capítulo 8 vivía en abundancia. Nunca le faltó nada. Fue a la facultad, era de familia de dinero. No le faltaba nada. Tenía dinero, poder, riqueza, influencias. Estaba como quería Pablo. Conoció al Señor el camino de Damasco y de ahí en adelante vivía de ofrendas. Y pasó hambre. Y cosía carpas. Y naufragios. Y lo dieron por muerto en Listra. Y vos decís: ¿pero cómo funciona esto? La abundancia fue antes del Señor y la pobreza le vino después.
Pero él no volvió atrás, porque él entendió esto. Por eso el desafío de Pablo cada mañana era pelear consigo mismo. Y termina escribiendo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y Pedro trae también un hombre sufrido, también un hombre que él no conoció la abundancia y la riqueza, la abundancia y la pobreza. Él conoció de un lado solo, nunca tuvo abundancia Pedro, siempre fue un laburante. Pero les está escribiendo a los creyentes y dice: basta ya, dejen de mirar atrás, olvídense, dejen el tiempo pasado, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Si alguno dice que la Biblia es antigua, bueno, esto que está acá encierra todos los pecados que manejan el mundo hoy. Está todo acá. En estas 5 o 6 palabras está todo. A eso quieren volver muchos, a eso vuelven muchos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 4, ¿no? Refiriéndose a el tiempo pasado en el cual ellos se dedicaban a agradar a los gentiles, a los que no tenían a Cristo en el corazón. Y Pedro también esto lo habla con un poquito de experiencia, porque él, aún siendo creyente, siendo el apóstol Pedro, acuérdense que tuvo una gran discusión con Pablo, porque a Pedro le dio un bajón un tiempo y estuvo ahí con los judíos y no se juntaba con los creyentes, con los cristianos, con los gentiles, por caer bien con los judíos. Acuérdense que cuando lo negó, ¿sí? Pedro dijo: no, yo no lo conozco, no sea cosa que... Estaba hablando desde algo que Pedro había experimentado, ¿sí? Como una falencia, como un error. Y muchas veces, cuando ustedes escuchan que un orador dice: bueno, este mensaje es primero para mí, créanle, porque la mayoría de las veces pasa eso. Uno, cuando habla de un tema o cuando habla o enseña algo, no lo habla desde la superación, que lo hace bien todo o que lo sabe todo, sino que aprovecha lo que primero Dios le dice a uno. Y Pedro estaba haciendo eso, se estaba presentando como ejemplo y le estaba diciendo: ya no vivan más para agradar a los gentiles, no vivan más para agradar a los demás. Ahora, miren, a estos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hoy, si un hombre es alcohólico, le pega a la señora, maltrata a los hijos, pierde el trabajo, es normal. Ahora, ese hombre conoce al Señor, cambia de actitud, quiere reconstruir su hogar, le preguntan: ¿y a vos qué te pasó? ¿Quién te lavó la cabeza? Ahora es un loco, antes era normal. Así están las cosas, así está el mundo. El mundo promete mucho más de lo que da. Y ellos dicen: les es cosa extraña que ustedes no hagan lo mismo que ellos. ¿Hacer qué? Destruir tu familia, perder tu trabajo, maltratar a tus hijos. Eso es normal. Ahora, si vos un día, si ese hombre de vida desordenada, si esa mujer de vida desordenada un día conoce al Señor y quiere cambiar su vida, ¿qué pasó acá? ¿Se acuerdan del Gadareno? El endemoniado Gadareno. Era normal que ande por las tumbas, desnudo, corriendo por ahí. El día que vino el Señor y quitó esos demonios y él estaba sentado en su sano juicio, la gente se espantó. No se espantó antes porque andaba entre las tumbas como un loco. Porque lo que este mundo y Satanás quiere es que andemos entre las tumbas como locos. Que destruyamos nuestra familia, que destruyamos nuestro hogar, que destruyamos a nuestros hijos, que destruyamos la sociedad. Ahora, los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, los que no quieren volver a esa vida, son los locos. Por eso él dice: no vuelvan más allá, dejen de querer quedar bien con la gente, dejen de querer conformar a todos, ellos no pueden entender por qué ustedes dejaron esa vida.
No lo pueden entender. No pueden entender cómo no corren ustedes con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Este ultrajar quizás para nosotros sea muy leve, quizás alguna vez algún familiar nos dirá algo, nos preguntará algo, algunos en la escuela o en el trabajo algún chiste nos habrán hecho, ¿sí? El sábado estábamos en una reunión de jóvenes hablando del tema de la amistad y una de las chicas preguntó: ¿cómo hago para dejar a mis amigos del mundo? Porque hacía poquito que se había convertido. ¿Cómo hago para dejar a mis amigos del mundo? Porque ahora soy el Señor y entiendo que ya no me convienen. Yo le digo: no los dejes. No los dejes. Ellos te van a dejar a vos. No los dejes. Vos no los dejes. Ellos te van a dejar a vos. Porque ya no vas a correr con ellos, ya no vas a hablar como ellos, ya no vas a actuar como ellos, ya no vas a ir a donde van ellos. ¿Y qué van a decir? Estás loco. Estás loco, a vos te lavaron la cabeza. ¿Qué haces yendo a la iglesia? Estás loco, ¿cómo vas a ir a un lugar donde te abren un libro que te enseñan cómo manejar tu familia, cómo estar bien con tu esposa? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ir a un lugar donde te abren la Biblia y te dicen cómo criar a tus hijos? ¿Cómo vas a ir a un lugar que te abren la Biblia y te dicen cómo tener paz, cómo tener comunión con los demás? Estás loco. Estamos locos, ¿no? Qué bueno que estamos locos. Qué bueno que estamos locos. A estos les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y este del versículo 5 es el mismo del versículo 1, es Cristo. Ellos serán juzgados, pero nosotros también, y de eso no nos debemos olvidar. Algunos para condenación, otros para bendición, para coronas, pero seremos juzgados. ¿Cuál será nuestra diferencia? ¿Por qué algunos irán al gran trono blanco y otros irán al tribunal de Cristo? ¿Por lo bueno que somos? ¿Nosotros somos más buenos que ellos? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos más lindos que ellos? No. Ese día la única diferencia la va a hacer el Señor. Nosotros lo decimos en las reuniones de predicación. No van los malos al infierno y los buenos al cielo. Van malos, no arrepentidos, al infierno y van malos, arrepentidos al cielo. Pero malos somos todos. Mérito no hay ninguno. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, gloria a Dios, porque sin que podamos entenderlo, un día el Evangelio llegó a nosotros. No sé cómo llegó a vos, pero seguramente cada uno de nosotros tenga una historia distinta. Y vos mirás para atrás y decís: mirá vos cómo se dieron las cosas, mirá cómo me crucé, cómo me dijo, y hoy estoy en el camino del Señor. Y hoy estoy escuchando que no tengo que buscar evitar el dolor y el sufrimiento. Porque el que sufrió y padeció para que yo tenga vida eterna es el Señor. Que no tengo que evitar el dolor y el sufrimiento. Y ese dolor y sufrimiento es un día estar en la congregación y que te digan algo que no querés escuchar. O que te respondan de una manera que no querías que te respondan. O comerte alguna cargada en la calle. Ese dolor y sufrimiento a veces pasa cuando el Señor permite que tengas una enfermedad o que te quedes sin trabajo. Son dolores, son pruebas. Y ellas te acercan al Señor. Ellas te hacen tener una perspectiva de lo eterno. Porque nos hace más conscientes que todo lo que tenemos acá queda acá. ¿Y cuánto más va a durar? ¿Cuánto tiempo más tenemos? Entonces el desafío de Pedro en estos pocos versículos es: ¿cómo vas a seguir el tiempo que te queda? ¿Pendiente de lo de acá? ¿Pendiente de lo terrenal? ¿Pendiente de lo temporal? ¿Tratando de evitar el dolor? ¿Tratando de vivir cómodo en la cómoda?
como la foto de la abuela, como dice el chiste, en la cómoda? ¿O vas a estar dispuesto a que como el Señor padeció, vos también estás dispuesto a padecer? A no volver atrás, a no buscar agradar a los demás, sino solamente al Señor. Este es el desafío del apóstol Pedro en estos pocos versículos. Para vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios. Y nos deja este desafío para que nosotros veamos qué vamos a hacer. Para que nosotros analicemos qué vale la pena o cómo vale la pena vivir. ¿Como vivíamos antes o conforme a la voluntad de Dios? Sabiendo que el Señor va a juzgar a vivos y a muertos. Y sabiendo que nada de lo que podamos tener, vivir, experimentar en este mundo va a valer la pena para cambiarlo por todo lo que Dios nos da, para cambiarlo por la eternidad, para cambiarlo por sus bendiciones. Que el Señor nos bendiga su palabra y que nos permita recordar, pensar, meditar y ver cómo vamos a vivir y a decidir en el tiempo que resta. Amén.